Bueno, jóvenes, voy a explicarles en este video propiedades que cumplen los ángulos en cualquier tipo de triángulo, ¿sí? Entonces vamos a iniciar observando y analizando el siguiente triángulo, ¿sí? Este triángulo, recuerden que si tiene un ángulo de 90 grados, que es un ángulo recto, el triángulo va a recibir el nombre de rectángulo. Entonces, este es un triángulo rectángulo. Ahora, si tiene dos ángulos de la misma medida, quiere decir que los lados opuestos también van a tener la misma medida. Si ustedes observan acá, este tiene 8 centímetros y este tiene 8 centímetros. Entonces, por tener dos ángulos de la misma medida, que es equivalente a decir que tiene dos lados de la misma longitud, se llama un triángulo isósceles. Entonces, es un triángulo rectángulo isósceles. Ahora miremos cuáles van a ser. Esa es una propiedad también. Esta propiedad, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo va a ser siempre 180. Los ángulos internos, como su nombre lo dice, son los que se forman dentro del triángulo. En este caso los tenemos marcados con rojo. Entonces tenemos aquí el ángulo eta, que mide 45 grados, epsilon, que mide 90, y z, que mide 45 grados. La suma de esos tres ángulos siempre va a ser 180. En el transcurso del video observen que este valor, que es la suma de los ángulos internos, va a permanecer. ¿Por qué? Porque siempre va a ser 180 y van a variar los tres ángulos, ¿sí? La otra propiedad es que la suma de los ángulos externos de un triángulo va a ser 360 grados. Acá tenemos marcados los ángulos externos con color verde. ¿Qué es un ángulo externo? Es un ángulo que se forma con un lado del triángulo y con la prolongación del otro. Acá, ¿sí? Tienen el vértice en común, ¿sí? Este es un ángulo externo, el otro externo es este y este. Este es beta, este es alfa y este es gamma. Son los ángulos externos. Verifiquen que 135 más 135 más 90 es 360. Ángulos internos, la suma es 180 y ángulos externos, la suma es 360. La siguiente propiedad es que un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, ¿sí? Entonces, el ángulo interno adyacente, el que está acá pegado, comparte un lado del triángulo y su suma es 180. Esos son suplementarios, los adyacentes acá. 180, 180 son suplementarios. Pero la propiedad que vamos a revisar es que el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Entonces, por ejemplo, acá 135 grados, que es el ángulo beta, es igual a 90 grados más 45, que son los ángulos internos no adyacentes. El otro ángulo externo es este ángulo de 90 grados, que es igual a los ángulos internos no adyacentes, que es 45 más 45 grados. Y el tercer ángulo externo, que es el ángulo gamma, que es 135 grados, es igual a 45 grados, que es a este ángulo no adyacente, interno no adyacente, más este ángulo interno no adyacente, y eso da 45 más 90, 135 grados. ¿Listo? Este es entonces un ángulo rectángulo, un triángulo, perdón, rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados y es un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos, dos lados congruentes, o también podemos decir que tiene dos ángulos congruentes. Miremos otro triángulo. Vamos a formar otro triángulo. Miremos a ver este triángulo. Observen que si yo varío acá las medidas, los valores de las sumas permanecen igual. Pero vamos a analizar un triangulito, otro triángulo, para también tener en cuenta su clasificación. Miremos este triángulo, por ejemplo. Este triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es según
la amplitud de sus ángulos. Como tiene un ángulo mayor de 90 grados, se llama un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo obtuso, ¿sí? El ángulo obtuso o el ángulo de mayor medida también va a ser opuesto al lado de mayor medida. Entonces es el de mayor medida. Este es el ángulo de menor amplitud. Tiene opuesto el ángulo de menor medida. ¿Sí? Esa es otra propiedad. A ángulos de mayor amplitud se oponen lados de mayor longitud. Y a ángulos de menor longitud o amplitud se oponen lados de menor longitud. La siguiente propiedad es que la suma de los ángulos externos, que un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Entonces, por ejemplo, 79,66, que es el ángulo externo, es igual a la suma de 49,4 más 30,26. ¿Sí? Esa es una propiedad. El otro ángulo externo, que es 130,6, es igual a la suma de 100,34 más 30,26. Jóvenes, esto por favor verifiquen y hagan las sumas en sus cuadernos para que verifiquen y tengan en cuenta las propiedades. Y el otro ángulo externo, que es el ángulo gamma, que es 149,74, es igual a la suma de 49,4 y 100,34, que son los ángulos internos no adyacentes. Este es un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo mayor de 90 grados y es un triángulo escaleno porque las longitudes de sus lados son todas diferentes. ¿Listo? Miremos otro triángulo. A ver, miremos otro triangulito acá. Miremos acá otro triangulito. Acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Observen cómo lo cuadré. Este ángulo y este ángulo tienen la misma medida. Entonces, quiere decir que este lado y este lado también van a ser iguales, ¿sí? Van a ser iguales. No es esta medida porque esta es la del ángulo. Por ejemplo, si este vale 10, entonces 10 centímetros, este también mediría 10 centímetros. Entonces, ese es un triángulo isósceles porque tiene dos lados de la misma medida y como todos sus ángulos son menores de 90 grados, se llama un triángulo acutángulo. Este es un triángulo acutángulo isósceles. Y si observamos acá, la suma de 49,4 más 49,4 más 81,2 es 180. Entonces, los ángulos internos siempre la suma va a ser 180. Y los ángulos externos, que son 130,6, 98,8 y 130,6, van a ser, la suma siempre va a ser 360 grados. Esto va a ser siempre constante. La suma de los ángulos externos de un triángulo cualquiera va a ser siempre 180 y la suma de los ángulos externos va a ser siempre 360 independientemente del triángulo que sea. La propiedad siguiente, que es que el ángulo externo va a ser igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Entonces, por ejemplo, 98,8, aparece acá, es igual a la suma de 49,4 más 49,4. Se cumple la propiedad. La suma de estos dos ángulos internos no adyacentes es igual a el resultado del ángulo externo. Miremos el otro ángulo, que es el alfa, 130,6, va a ser igual a la suma de 81,2 y 49,4, que son los ángulos internos no adyacentes. Y el ángulo gamma, que es 130,6, que es el externo, va a ser igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, que es 49,4 y 81,2, que es lo que aparece acá.
Esas son las propiedades para que tengan en cuenta y las revisen, y de igual forma la clasificación de los triángulos según la longitud de sus lados y según la amplitud de sus ángulos.